Fue detenido el presunto jefe de plaza de la región del cártel Jalisco Nueva Generación, René Belmontes, alias El Rino. Cayó el hombre al que pocos se atrevían a nombrar en voz alta, y con él la calma fingida de una ciudad entera. A las 16:10, Uruapan escuchó las dos palabras que nadie quiere oír. Código rojo. El sol seguía ahí, los coches seguían ahí, los niños seguían jugando. Lo que cambió fue invisible y a la vez brutal. Ese día, el miedo perdió el monopolio. Cayó el hombre al que pocos se atrevían a nombrar completo, y con él, cayó también la rutina que mantenía a Uruapan en pausa. El reloj marcaba las 16:10 cuando la ciudad escuchó lo que nunca quiere oír. Código rojo. La vida cotidiana no se detuvo de golpe. El semáforo siguió parpadeando. Las motocicletas cruzaron deprisa. Un niño pateó una botella de plástico como si fuera balón. Pero todos notaron el detalle mínimo que anuncia tormenta. Miradas que se bajan, persianas que comienzan a deslizarse, conversaciones que de pronto se quedan a medias. Ese día, el miedo dejó de flotar como rumor y se volvió anuncio público. René Belmontes Aguilar, El Rino, no era un nombre, era un hábito impuesto. No necesitaba estar en cada esquina para que su sombra pesara en cada trato. Por eso su captura no sonó a hazaña aislada, sonó a equilibrio roto. 3 patrullas discretas, un dron térmico prestado por agricultores hartos de pagar cuotas y un cerco silencioso en jardines del Pedregal. Nada de estridencia, todo de método. La camioneta negra frenó tarde. De adentro bajaron 2 hombres, uno con camiseta táctica, otro con fusil modificado. No hubo intercambio. Hubo un segundo de incertidumbre que se siente eterno. La orden clara, manos arriba, y la decisión que define futuros. El Rino entendió que el margen se le había terminado. Levantó las manos. Lo que siguió fue aún más inquietante que un disparo. Un sobremanila con tinta roja cayó al pavimento. Con eso ya saben a quiénes van a tener que detener después, dijo. No era un desafío de película. Era la manera en que el poder encubierto intenta seguir dictando la agenda incluso esposado. La escena parecía resuelta, pero la verdadera pelea estaba dentro de los objetos incautados. En su teléfono, una alarma programada para las 19 horas y una frase críptica: Fase C. A las 19 horas y 2 minutos, un coche bomba falso explotó a las afueras. No hubo víctimas, sí hubo un objetivo claro. Ruido, distracción, confusión. Que todos miren la chispa para que nadie vea la mecha. Mientras tanto, en redes empezó a correr el video borroso del alcalde, sudado, con la camisa empapada, hablando por teléfono. La imagen no tenía audio y aún así se escuchaba la urgencia. Quienes estaban cerca juran haberlo oído pedir lo único que un municipio pide cuando siente que la ola viene grande: apoyo real. Lo que pocos sabían es que, al revisarse el interior del vehículo y los dispositivos, la historia iba a cambiar de capítulo. El sobre no era un adorno, era un mapa incompleto. Y cuando alguien te regala un mapa a media historia, lo siguiente es encontrar quién dibujó el resto. Todo se activó por una voz distorsionada desde un teléfono público. Si no lo agarran hoy, lo sacan en la madrugada. En ciudades acostumbradas a la prudencia, ese tipo de aviso suele quedar en el aire. Esta vez no. Carlos Manso, alcalde de Uruapan, colgó y dejó de pensar en protocolo. Pidió 3 unidades, activó un dron térmico adaptado por campesinos y giró una instrucción que no exige discursos: cerrar la pinza sin ruido. La ciudad siguió con su tarde de calor. Los que sabían midieron rutas, los que no, solo sintieron el clima pesado. La persecución arrancó sin música, con la crudeza de las sirenas. 11 minutos que se sintieron como 60, luces cruzadas, 2 semáforos reventados por la urgencia, el olor a freno quemado pegado al pavimento y una moto estacionada que terminó con la llanta destrozada.
En la radio, un agente con apenas 3 meses de servicio avisó lo obvio con voz que se quiebra. Van armados hasta los dientes. La respuesta desde el mando no subió el volumen, subió la claridad. No los pierdan. Bloqueen salida por la lateral, cuando por fin lograron encajonar la camioneta en una calle sin retorno. El dron ya había marcado calor de metal y de cuerpos tensos. Un agente bajó primero. Le temblaban las manos. Fue él mismo que gritó: «¡Manos arriba!». El Rhino obedeció. Nada de heroísmos, nada de frases grandilocuentes. Solo ese sobre que dejó caer, como quien arroja una piedra a un lago esperando ver las olas. El reloj, sin embargo, ya estaba corriendo en otra pista. En el celular encriptado del detenido, los peritos notaron una alarma pautada para las 19 horas y una instrucción breve: Fase C. Nadie imaginó que, 2 minutos después, una explosión simulada se escucharía en las afueras. El efecto fue quirúrgico: saturar radios, abrir hipótesis, obligar a dividir atención. El objetivo no era tumbar un edificio, era romper el foco de quienes desactivaban la red. Ese mismo caos medido explica por qué un testigo desde una azotea decidió grabar todo. Cuando las versiones compiten, el video se vuelve defensa. A esa hora, Manso ya tenía otra prioridad: cerrar escapes y asegurar evidencia. En el primer cateo al vehículo apareció un mapa con rutas marcadas en rojo, una libreta con pagos y alias, y el tipo de notas que las organizaciones dejan cuando confían demasiado en su rutina. A uno de los escoltas le hallaron una USB escondida en el calcetín con un título que no necesita traducción: Paquete Fase 3. 12 puntos, C1 a C12. Nada de poesía, pura logística. En un teléfono distinto, una foto tomada desde una colina mostrando un destacamento reconocible, y debajo, una cuenta regresiva para la madrugada. ¿Mensaje? ¿Emboscada? ¿Distractor? El método era el mismo: multiplicar posibilidades para que ninguna autoridad alcance a cerrar todas. En paralelo, la ciudad aprendía un nuevo lenguaje. No hacía falta entender códigos para saber qué estaba pasando. El sonido lejano que no cuadra, el rumor de grupo de chat que pide no salir, la tienda que cierra antes de las 6, la vecina que se asoma solo hasta la reja. En ese clima, el video del alcalde sudado al teléfono se volvió símbolo. Sin audio, pero con sentido. Si un municipio reconoce que no puede solo, lo responsable es pedir respaldo. Y el respaldo, cuando llega, no se anuncia con fanfarrias. Se nota en drones nuevos sobre el río, en helicópteros que no buscan cámaras, en patrullajes mixtos que aparecen donde antes había baches y silencio. Aún así, el dato más inquietante seguía intacto: el sobre. Allí no había descargado furia, había adelantado la siguiente fase. Porque si un detenido puede condicionar la conversación con un papel y una frase, la verdadera batalla no está en la esquina donde lo esposaron, sino en la red que le permitía hablar sin hablar. Y para entender esa red, su dinero, sus llaves y sus disfraces, había que abrir la libreta y seguir los nombres que no se leen a la primera. El sobre Manila que el Rhino dejó caer no era un simple gesto dramático, era un mensaje calculado, una advertencia disfrazada de pista. Dentro, los agentes encontraron algo que parecía rutinario, pero no lo era. Nombres a medias, rutas marcadas en rojo, y siglas que solo entendían quienes habían estado dentro de ese círculo. No se trataba de improvisación, era contabilidad del miedo. El hallazgo no se quedó ahí. Al revisar el vehículo, encontraron una libreta escrita a mano con cifras mensuales, apodos y referencias a negocios asegurados. Entre las hojas, un patrón claro: pagos regulares a alguien identificado solo con iniciales y un alias escrito con tinta negra más gruesa que los demás. Todo apuntaba a que no se trataba de un jefe aislado, sino de un engrane en una máquina que llevaba años funcionando. Lo más inquietante apareció en uno de los escoltas. En su calcetín, escondida, llevaba una memoria USB con un título que hablaba por sí solo: Paquete Fase 3. Los analistas tardaron horas en descifrarlo.
Pero el primer vistazo ya era suficiente para que a cualquiera se le enfriara la sangre. 12 objetivos identificados como C1 a C12. Comandancias, casetas de vigilancia, instalaciones eléctricas y puntos rurales estratégicos. Cada código representaba un posible blanco. Cada número era un recordatorio de que, aunque la cabeza había caído, los brazos seguían listos para golpear. En paralelo, otro teléfono incautado mostraba una fotografía borrosa. Tomada desde una colina, se alcanzaba a distinguir la silueta de un destacamento militar. Abajo, una frase críptica: 30 de agosto, 0300, el regalo. Junto a la imagen, una cuenta regresiva activada para esa madrugada. El hallazgo encendió todas las alarmas. ¿Se trataba de una amenaza de emboscada, un plan de liberación o un simple distractor para saturar a las autoridades? El caos medido funcionaba. Dividir la atención, obligar a cubrir demasiados frentes a la vez. Para la población, la percepción era clara. Si un solo detenido podía activar explosiones falsas y sembrar terror con papeles y relojes, entonces lo que estaba en juego no era la captura de un hombre, sino la exposición de toda una red capaz de mover piezas incluso sin disparar. Y fue precisamente esa red, invisible pero omnipresente, la que empezó a mostrarse en las páginas de la libreta. La libreta hallada en la camioneta del Rhino no solo contenía números, contaba una historia de cómo se controla un territorio sin necesidad de disparar. En una de las páginas aparecía resaltado un código: AA+. Los investigadores lo interpretaron como la marca de tierras de aguacate ya aseguradas, es decir, productores sometidos a un cobro silencioso que no se discute ni se denuncia. Solo ese rubro generaba millones mensuales para la organización, un flujo constante que explicaba por qué Michoacán es más que un campo agrícola. Es un tablero financiero del crimen. El sistema no era improvisado, funcionaba como un mecanismo empresarial. Rotación periódica de células cada 6 semanas para no levantar sospechas. Supervisores de zona que respondían a un mando superior identificado como el Calavera y operadores como el Rhino que actuaban como engranajes principales. Su verdadera fuerza no era solo la violencia, era la red de inteligencia paralela que mantenía, radios interceptados, cámaras manipuladas y hasta supuesta infiltración en despachos municipales. Fue en esa misma libreta donde apareció el apodo que heló a más de un analista: el Sapo Azul. A diferencia de otros nombres en clave, este venía acompañado de una anotación: SEAL confirmado. Tiene radio y uniforme. En otras palabras, un infiltrado dentro de las fuerzas de seguridad. Alguien con insignias oficiales trabajando en la sombra para el mismo bando que debía combatir. Esa revelación cambió el tono del operativo. Ya no se trataba solo de desarmar a una célula criminal, sino de entender hasta qué punto la institución misma estaba comprometida. El modelo de control que exponía esa libreta mostraba un engranaje de poder mucho más sofisticado de lo que parecía. Uruapan no era solo un municipio con problemas de inseguridad. Era el corazón de una red logística que conectaba la Tierra Caliente con el Pacífico, un corredor indispensable para armas, dinero y droga. Y lo que más temían las autoridades no era lo que estaba escrito, sino lo que no alcanzaron a leer: las páginas arrancadas, los huecos deliberados que hablaban de cómplices aún intocables. Ese detalle explicaba por qué la captura de El Rhino no podía ser interpretada como un final, sino como el inicio de una tormenta. Porque cuando se descubre que la sombra llega hasta dentro de los uniformes, la pregunta deja de ser ¿qué encontraron? Y se convierte en ¿a quién están dispuestos a exhibir? Y en ese punto, el operativo ya había dejado de ser local. Necesitaba a alguien con peso nacional para sostenerlo. La madrugada no trajo calma. A las 3:17 de la mañana, un helicóptero sin cámaras ni prensa descendió en la base aérea de Morelia. No llegó el político, llegó el comandante. Omar García Harfuch sabía que el tiempo se medía en horas, no en semanas.
Apenas habían pasado 2 días desde la captura de El Rhino, y las pruebas en los dispositivos ya apuntaban a una represalia inminente. Su primera orden fue tan breve como contundente: no vamos a ceder ni un metro más. En cuestión de horas, Uruapan quedó rodeada por 3 anillos de seguridad. No eran patrullajes aislados, era un cerco total. Drones orbitando sobre el río Cupatizio, helicópteros rastreando brechas rurales, binomios caninos avanzando por caminos de terracería y vigilancia satelital cruzando datos de cada vehículo sospechoso. A eso le llamaron internamente escudo verde. Pero la estrategia iba más allá de lo visible. Se intervinieron líneas de pago electrónico, se cruzaron listas de proveedores agrícolas con bases de inteligencia y se desplegaron equipos encubiertos en rutas de exportación de aguacate. El CJ perdía no solo a su jefe de plaza, sino también logística, dinero y silencio. Harfuch lo entendía. En Michoacán no basta con balas. Hay que cortar la economía que alimenta la violencia. El mensaje oficial llegó horas después. Frente a cámaras, con rostro firme, Harfuch habló no al crimen, sino a la población. Sabemos que tienen miedo, pero el Estado no los va a dejar solos. Y si alguien se atreve a lastimarlos, se van a arrepentir. La frase se viralizó en minutos. WhatsApp y Facebook se llenaron de una idea sencilla. Ahora sí llegaron los que no se venden. Sin embargo, mientras el discurso generaba esperanza, los analistas seguían descifrando coordenadas que apuntaban a algo inquietante. Algunas ubicaciones coincidían con terrenos privados, a menos de 600 metros de un cuartel de la Guardia Nacional. El dron había captado una camioneta entrando días antes de la captura. ¿Coincidencia? ¿O alguien dentro sabía exactamente lo que se avecinaba? Esa pregunta flotaba en el aire como pólvora invisible. Lo cierto es que con Harf en tierra, el operativo dejó de ser local y se convirtió en un movimiento nacional. Y cuando un operativo escala a ese nivel, el enemigo entiende que la partida ya no se juega en las sombras. Pero lo que nadie esperaba era que el golpe más escalofriante no vendría de los papeles ni de las coordenadas, sino de lo que estaba enterrado bajo los pies de la ciudad. Miércoles, 6:42 de la mañana. Un dron de reconocimiento sobrevolaba una zona boscosa entre Uruapan y Tancítaro. A simple vista, solo había árboles, parcelas de aguacate y una construcción de lámina abandonada. Nada nuevo para una región acostumbrada a ver casas a medio terminar. Pero el sensor térmico captó algo imposible de ignorar: actividad subterránea. Un equipo táctico de 5 elementos avanzó en silencio. La maleza crujía bajo las botas, y cada paso parecía confirmar que algo estaba mal. Tras mover una pila de costales con cal, descubrieron una trampa de madera. Al levantarla, apareció una escalera improvisada que descendía a la oscuridad. El aire que salió de esa abertura era pesado, cargado con un olor que cualquiera en la fuerza reconoce de inmediato: el de la muerte reciente. Lo que encontraron no era una bodega ni un escondite de armas, era una celda clandestina. Barrotes improvisados con tubos oxidados, sillas convertidas en instrumentos de tortura, manchas en la pared que hablaban sin necesidad de peritos, y una libreta húmeda con iniciales, fechas y precios al lado de 4 mochilas escolares olvidadas. No había personas en el momento del hallazgo, pero había suficiente rastro para entender lo que había ocurrido ahí. Ese sitio era un centro de retención y castigo, operado en silencio durante años. Las declaraciones de vecinos llegaron rápido. Una mujer contó con voz temblorosa: a veces en la noche se escuchaban gritos, pero pensábamos que eran animales. Otra confesó que nunca les dejaron pasar por ese terreno porque supuestamente estaba minado. La realidad era más cruel. No eran minas, eran víctimas. Para los investigadores, la celda fue la prueba más contundente de que el CJ no solo controlaba rutas o dinero, sino también la psicología colectiva de la región. El miedo no necesitaba patrullas armadas en cada esquina. Bastaba con que todos supieran, aunque nadie lo dijera, que había lugares de donde nadie regresaba.
Ese hallazgo cambió la percepción del operativo. Ya no se trataba de un alcalde valiente o de una captura mediática. Se trataba de enfrentar un modelo de terror que llevaba años enterrado bajo la rutina. Y cuando las autoridades bajaron esa escalera, entendieron que el enemigo no estaba solo en la superficie. También había echado raíces en las profundidades. Y si lo que está bajo tierra empieza a salir a la luz, entonces la verdadera guerra apenas comienza. Ese día, Uruapan amaneció distinto. Las calles seguían semivacías, pero la conversación cambió de tono. La panadera que cerró por instinto puso un letrero. Cerrado por miedo. Que Dios nos proteja. Se volvió tendencia sin querer. Una estudiante de Derecho de 19 años escribió: Mi papá desapareció hace 2 años. Dijeron que fue él. Hoy siento que alguien nos escuchó 100,000 reacciones en horas. Y entre los comentarios, el realismo duro. No se emocionen. A los que agarran, los sueltan, y si no, los vengan. En el hospital, un niño de 8 años con crisis nerviosa preguntó si otra vez vendrán los hombres malos. La autoridad tiene operativos, la gente tiene recuerdos. Aún así, una manta apareció en el centro. Gracias por no rendirse. Hoy creemos un poco más. La esperanza no quita el miedo, lo acompaña. Y eso, para quien vive de intimidar, es la peor noticia posible. La operación perforó el cascarón, cayó el engrane, se decomisó la libreta, se descifró la USB, se expuso la celda. Falta lo incómodo. ¿Quién dio permiso? Porque si camionetas entran a 600 metros de un cuartel y se montan rutas de observación con calma, no estamos ante un descuido de una noche. Hablamos de contratos invisibles. Ese es el verdadero incendio. No el coche falso, sino la red real. Por eso Harf marcó línea. Si tienen uniforme, se investigan. Si tienen miedo, se hacen a un lado. Y por eso Manso caminó con chaleco entre locales que lo miran con mezcla de respeto y duda. Hoy, Uruapan tiene menos silencio y más preguntas. Y ese intercambio, aunque duela, es progreso. Porque cuando la ciudad mira de frente, los disfraces empiezan a estorbar. Lo de estas 48 horas no fue solo una detención. Fue una grieta abierta en el negocio del miedo. Un alcalde que dejó de contar aguacates para contar patrullas. Un operativo que cruzó recibos con rutas. Una celda que habló por quienes ya no podían hacerlo. Falta camino, juicios, depuración interna, protección real para testigos y comerciantes. Pero algo se movió. Cuando el Estado demuestra que puede y la comunidad recuerda que vale la pena exigir, el pánico pierde terreno. Y para quienes construyeron su poder sobre la costumbre de agachar la cabeza, eso es más peligroso que cualquier ráfaga. Esto apenas comienza.